Central con un invitado de lujo hoy que nos trae un evento especial. Ya estuvo con nosotros en otra ocasión aquí en el programa. Él es Jorge Daniel. Muy buenos días, bienvenidos al set. Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer estar de vuelta aquí en este canal. Y hoy vengo para promocionar una actividad solidaria que estoy realizando, que va a ser el próximo miércoles 14 de febrero. Es una actividad que estoy realizando para recaudar justamente un poco de dinero para poder realizarme una cirugía que me está, gracias, para mejorar mi salud, ¿verdad? Sí, recordemos que sos cantante, ya estuviste aquí con tu grupo sí, también. Con el grupo similar. Te conocimos aquí con un excelente show y hoy en día estás con un problema de salud. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de eso? Sí, es un problema de salud, es la diabetes que me está complicando un poquito. Hace como 9 años que fue detectado en mí y hay ahora una cirugía, que cura la diabetes, según me informó mi doctor, ¿verdad? Y estoy en eso, estoy haciendo todos los estudios pertinentes y el próximo mes, si Dios lo permite, ya la cirugía voy a realizar. La cirugía es la cirugía metabólica, cirugía bariátrica se llama la cirugía, y después de la cirugía regula totalmente el azúcar en la sangre. Y así que estoy muy esperanzado a que eso sea así y en eso estoy visitándola a ustedes para promocionar esta cena que va a ser en el Club Libertad de Barsequillo en San Lorenzo a partir de las 20:30 horas el miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados. Día de los Enamorados, en especial para pasar. Especial para ir a pasar un poco con la familia, sí, con la novia. Exactamente, y vamos a tener grupos musicales. Estoy viendo Grupo Amistad, Raza Guaranieté, sí, Nino Fretes y Noemí Oviedo inclusive. Exactamente, va a estar Yaguaja Piray, que sí, graciosísimo. Graciosísimo, espectaculares son, así que van a estar y varios grupos más, Grupo Eclipse, Grupo Madrigal, Grupo Amistad. Vicente Aguilera, Clasiqueros, Rafael Vargas, El Trovador, Socorro, muchísimos grupos estoy viendo aquí, Sabor Latino, Los Riveros, sí, y muchos más. Aprovecho la oportunidad de agradecer a todos mis colegas músicos que se suman a... Esta es la segunda actividad que realizo, ¿verdad? La primera actividad fue total éxito y gracias a Dios nosotros los músicos somos unidos en estas clases de actividades, siempre estamos apoyándonos en actividades benéficas. Y esta vez les digo muchas gracias de vuelta a mis compañeros músicos y a los animadores que van a estar también con nosotros. Si veo a los Basaldúa también, ¿quiénes serían los animadores? Los animadores van a ser Porky Garrido. Sí, el profe aquí. El profe, conocido de ustedes. Sí, uno de los animadores. Después va a estar Leo Vergara de la 90.7 Zapu FM. Va a estar Antonio Javier, que es también locutor de la 88.3 Radio Ñembú. Y va a estar Tamara Samaniego, que es del canal de la Cámara de Diputados. Excelente, entonces. La adhesión, nada más que 25.000 guaraníes. Número de teléfono, por ejemplo, para reservar, o donde la gente puede contactar para... Puede reservar sus adhesiones o puede reservar sus mesas al 0985-725-408. Bueno, esto va a ser una cena también. Cena, 25.000 y cena incluido, mesa y silla también. Ay, Socorro, baratísimo. Un obsequio, es baratísimo. Baratísimo, qué bueno. Una excelente opción y aparte para ver un show de primera y colaborar con una noble causa. Por favor, es lo que pido ahora y ojalá sea así, que Dios y la Virgen me acompañen y que todo me salga súper bien. Nosotros seguro que te va a salir súper bien, con todo el apoyo que tenés, mira, no me quepa la menor duda. Vamos a volver a hacer la invitación el día viernes, aquí que tenemos viernes de show, entonces vamos a enviar la plaquita de nuevo. Y bueno, primeramente, desearte todo lo mejor. Estoy segura que va a ser un exitazo porque están los mejores grupos del país contigo. Sos un excelente profesional también. Y bueno, yo creo que en estos son los casos que se ve la unidad de la gente y creo que todo el mundo va, porque todo el mundo sale. Todo el mundo sale el 14 y hasta que no quiere, es todos una fecha salimos. exclusiva para pasar una noche con la pareja, ¿verdad? Sí, con la patrona. Van a estar grupos que van a cantar exclusivamente temas para los enamorados. Así. Bueno, muchísimas gracias Jorge Daniel por venir a invitarnos también y vamos a estar presentes ese día. Muy amable, gracias a todos ustedes. Que tengan buen día. Bueno, así con esta invitación de Jorge Daniel, ahora vamos a pasar una noticia. Estuvimos con el director de Meteorología Nacional, el licenciado Julián Báez Benítez, que estuvo tocando un tema muy interesante. Ya meses atrás estuvimos con él, lo volvimos a visitar
y tocamos varios temas específicos sobre acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Lo que ha sucedido en el año 2017 ya. Tiene dos partes esta entrevista porque fue bastante extensa, y lo que está sucediendo ahora, que él ya lo había dicho antes, el fenómeno de la niña, inclusive él había hablado de estos casos severos climáticos que van a seguir continuando y cada vez más en nuestro país. Vamos a la entrevista con el licenciado Julián Báez Benítez. Muy buenos días, estamos con el licenciado Julián Báez Benítez, quien es el director de meteorología de nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy lo visitamos por este tema tan requerido ya por todos los ciudadanos del Paraguay. Los cambios climáticos que tuvimos estos últimos meses en nuestro país 2017. Hemos tenido una ola de muchas lluvias fuertes, cambios muy drásticos en la temperatura, también tuvimos la granizada, inclusive la zona de Ñembucú y demás, que fueron muy golpeadas por estos cambios climáticos. Sí, la verdad que este año 2017, si vamos a hacer un recuento de extremos hidrometeorológicos, lleva la delantera por mucho. Y lo más interesante es que no está asociado estos extremos a factores climáticos conocidos como el fenómeno niño o la niña, sino se dio en un año en donde en clima conocemos como año neutro desde el punto de vista de estos fenómenos del niño y la niña. Es un año neutro. Sin embargo, los extremos fueron muy significativos. Empezamos con una inundación bastante significativa en Ñembucú, que eso ocurrió en el primer trimestre del año 2017. De allí pasamos a una sequía que se prolongó bastante, inclusive hasta fines de septiembre, donde el déficit de agua se resintió bastante en el río Paraguay, se resintió también en el lago Pacaraí, en el río Paraná. Entonces pasamos de un extremo de inundación en marzo-abril en Ñembucú, a sequías hasta septiembre en todo el territorio, una sequía bastante complicada también en el Chaco, y en todo ese trance tuvimos un invierno cálido, pero con un evento de 2 días donde tuvimos el registro histórico en bajas temperaturas. O sea, por eso hablamos de extremos que no responde a un patrón que conozcamos del pasado, porque cuando hay un evento La Niña, nosotros estamos seguros que el invierno va a ser muy frío. Si hay un evento El Niño, estamos seguros que el invierno va a ser cálido, que la primavera va a ser muy activa. Pero este año tuvimos todos estos extremos sin ningún condicionante como esos fenómenos que mencioné. Y en poco tiempo, licenciado. Y en muy poco tiempo. Entonces, nosotros si catalogamos el invierno de Paraguay del 2017, vamos a ver que fue cálido. Pero dentro de ese invierno cálido encontramos 2 días que fue el frío más extremo que tuvimos en toda nuestra historia. ¿De cuántos grados fue, licenciado? En el caso de Asunción, estuvimos en el orden de 1 grado bajo cero, pero hemos tenido hasta 5 grados bajo cero en el sur, en Encarnación, en el oeste del Chaco, las mismas temperaturas. Lo más bajo que hemos registrado fue 7 grados bajo cero en el oeste del noroeste del Chaco, pero tuvimos eventos inclusive de aguanieve en Itapúa. Entonces fueron 2 días de un frío extremo y después nuevamente una temporada calurosa. Y esto ha tenido toda una consecuencia, también un impacto en esas zonas del país. Sin dudas, las consecuencias socioeconómicas fueron muy importantes. Tal vez el sector agropecuario y la Secretaría de Emergencia Nacional tengan datos más precisos de esos impactos, pero solo el mes de octubre, que tuvimos una seguidilla de alrededor de 12 tormentas severas, donde cada evento de tormenta era un extremo, es decir, producía o microdescendente o tornados, es decir, vientos muy fuertes, superiores a los 100 kilómetros por hora. También tuvimos eventos de granizos muy importantes.
con estos eventos de granizo y vientos fuertes, generalmente la lluvia no es muy intensa. Entonces tuvimos vientos y granizos como característica principal. Eso produce mucho daño a las infraestructuras, especialmente aquellas más vulnerables. Entonces, de acuerdo al informe de la Secretaría de Emergencia Nacional, solo en un mes creo que asistieron alrededor de 20.000 familias en todo el territorio nacional. Entonces, ese impacto es mayor que una inundación extrema aquí en Asunción, que tiene la misma cantidad de familias afectadas, pero con más tiempo y más cerca, digamos, para asistirlo. En este caso fue todo muy disperso. O sea, un día tuvimos extremo en Ñembucú, otro día en Misiones, otro día en Encarnación, otro en Cazapá, otro en San Pedro, otro en Canindeyú. Entonces, el área geográfica era mucho mayor que tener una inundación concentrada en un punto. Odio eso. Ahí escuchábamos las palabras del exdirector ya en este momento de Meteorología Nacional, el licenciado Julián Báez Benítez, que nos comentaba todo lo que se vivió en el año 2017 en cuanto a severo y cambios bruscos. Hablaba de la helada más fuerte que tuvimos en toda la historia del Paraguay. Números registrados nunca antes vistos de 5 grados hasta 7 grados bajo cero. Tuvimos el aguanieve en este año, conste que fue un invierno cálido, decía él. Y entre otros datos más también como 11 tornados todos juntos, lo que vivió la zona de Ñembucú, que los productores, por ejemplo, ya no quieren volver a plantar. Muchos ya han dejado sus hogares para migrar a otros países o han venido para Asunción, o sea, una problemática aún más también para el departamento central. Después, entre otras cosas, él hablaba también de la ola de calor que se vivió en diciembre y más estas lluvias muy seguidas, que él inclusive lo decía, si llueve 50 mililitros, van a llover 100 la próxima. Cada vez va a ser más severo y debemos adaptarnos a los cambios. Cuando le preguntamos cuál es el sistema que ellos utilizan, ellos solamente pueden pasar la información, pero que dependían 100% de la estrategia de emergencia nacional, por ejemplo, que hoy en día sabemos inclusive dejar tu seguridad en manos de emergencia nacional, no sé, lo veo un poco complicado y riesgoso, Maureen, hoy en día. Este Así sistema, mismo, al menos que no está funcionando como debería, pero que el aviso ya está hecho. Toda la ciudad cada vez tenemos más fuertes las inclemencias de lluvia que azotan nuestro país. ¿Cuánta gente vemos que están prácticamente saliendo de sus casas por culpa del clima, vamos a decir? Y tenemos que adecuarnos porque estamos totalmente ya a manos y a esperas de lo que es el clima caótico que estamos viviendo, no solo a nivel país, sino que a nivel mundial. Y esto ya es irreversible, esto ya va a ir siguiendo y va a ir siguiendo y tenemos que implementar más mecanismos para poder paliar esto que está sucediendo. Así mismo, y con este tema tan importante para nuestro país, en especial para el Departamento Central, este tema tan hablado ya en los últimos meses, damos la bienvenida a Katia González, la abogada que es candidata por diputación aquí en Central. Muy buenos días, Katia. Muy buenos días, chicas, encantada de estar con ustedes, son hermosas, jóvenes. Igualmente. Entonces, un verdadero lujo estar acá y vamos a hablar de los temas que le interesan no solamente a nuestro país, sino a nuestro departamento. Así mismo, bueno, sabemos que hoy estás como candidata ya por lo que es diputación aquí en lo que es Central, con toda la problemática que conlleva y hoy un caso muy actual, que es el tema de la inclemencia del tiempo que van a seguir, como decía ya los profesionales, y la falta de asistencia muchas veces que vemos que no hay un sistema de prevención, un sistema preventivo que pueda ayudar a paliar todo esto. Por ejemplo, damos un ejemplo en cuanto a la ciudad de Capiatá. Años anteriores, con cada lluvia fuerte, tenían el desbordamiento del arroyo Capiatá de esa zona. Hoy en día, gracias a la intendencia de ese lugar, el intendente Luis Fernando, él había comentado que estuvieron haciendo un trabajo con la milicia de esa zona para hacer el dragado de ese arroyo. Estuvo la inclemencia del tiempo fuerte en esa zona, tuvieron un pequeño desborde, pero solamente fueron afectadas 70 familias, un 90% menos de años anteriores gracias a ese trabajo preventivo, pero que tuvo una inversión de tiempo, dinero, hacerlo antes. Entonces, ese tipo de situaciones que son problemáticas grandes para Central, ¿cuáles serían los sistemas preventivos que debemos empezar a implementar?
Bueno, tu pregunta es interesante. El trabajo de un legislador se concentra en el tema del control del presupuesto, que el presupuesto se invierta fundamentalmente en justamente solucionar estos problemas que atentan contra el bien común, contra el bien vivir. Y nosotros tenemos un departamento central en crisis, que no tiene una proyección, que no tiene un protocolo, que no tiene hoy obras de infraestructura que se puedan realizar a corto, a mediano y a largo plazo, porque estos fenómenos climatológicos que realmente nos afectan la vida, solucionarlos de manera parcial, ponerle una suerte de curita, lo único que hace es que el presupuesto se esté mal utilizando. Con los niveles hoy de la mayoría de los municipios, gobernaciones y también el gobierno central, en donde el 80% del presupuesto va para pagar gastos rígidos y solamente un 15, un 10% de inversiones, nosotros vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Para que se entienda en cristiano, de cada 100 guaraní que nosotros tributamos, 80, 85 o 90 según la municipalidad, según la gobernación o según el presupuesto central, se va solamente para pagar sueldos, agua, luz y gastos rígidos. Entonces no tenemos dinero para infraestructura. Asumir préstamos para realizar obras que en realidad no se planifican, y un ejemplo claro es el tema del Metrobús, que le está quitando, digamos, canas verdes, por decirlo menos, y está afectando inclusive el trabajo de muchas personas porque se está realizando sin la planificación debida. Mucho dinero mal invertido es justamente un dinero que nos sirve para solucionar los problemas de la gente. El día de ayer en Ñemby murieron personas. No estamos hablando de joda, estamos hablando que hoy con una lluvia de 45 minutos es capaz de literalmente arrastrar a un auto, a un raudal, y con ello se apeligra la vida de los seres humanos. Antes llovía en Paraguay y nosotros podíamos salir. Así mismo. Hoy llueve y hay que decirle a la gente que se tiene que quedar donde está, porque realmente estamos desnudos y desprotegidos ante la desidia de gobiernos municipales y centrales que no ven y que no aprecian la vida del ser humano. Ahí yo siempre señalo una frase que hoy la podemos ver en esa imagen. La corrupción mata. Literalmente la corrupción nos mata. Es igual que un botochorro, que una persona que nos asalta en la esquina y que nos priva de la vida. Porque finalmente todo lo que hoy estamos viviendo, sintiendo y padeciendo es un país de autoridades corruptas que lo único que hacen es parchar la realidad, y con esos parches, si nosotros contabilizamos todo lo que ya gastó el Ministerio de Emergencia Nacional, todo lo que ya se gastó en bachear Baibay las calles, todo lo que ya se gastó en poner y en hacer así soluciones paliativas y rápidas, yo te puedo asegurar que Paraguay ya iba a ser un país que tenía desagüe pluvial, que tenía un montón de cosas que van a ser soluciones definitivas a esta problemática. El resto es un grorello, es gastar dinero, adjudicar licitaciones y seguir transitando por un camino de la informalidad que hoy ya se está cobrando vidas de paraguayos. Así mismo, como también estabas tocando, doctora, el tema del Metrobús. Se dice que el 40% va a tener que pagar el contribuyente, o sea que estamos totalmente locos, o sea que no tenemos ninguna planificación. Todavía vemos que está en pésimas condiciones la construcción, porque la empresa constructora tampoco da no da la cara, en el sentido de que no dice absolutamente nada de lo que se rige el plano de esa construcción. Estamos en un país de las maravillas, digo yo, porque la ciudadanía, el contribuyente quiere saber, y se le da un 40% más al contribuyente, más a ese campesino, más a esa mamá de familia que está apechugando todo para pagar otra vez. O sea que prácticamente la vez pasada estuvo acá una concejala hablando sobre eso, y ella estaba diciendo, nosotros no sabemos cómo. Bueno, pero esa concejala está incurriendo en una desidia porque se está comportando como una ciudadana común y corriente. Acá tienen la obligación ellos de solicitar, porque tienen todo el tiempo del mundo rentado, ese tiempo rentado para trabajar por el bien común. Por eso hoy nosotros entramos en municipalidades, nosotros estamos recorriendo el departamento central, repito, un departamento central absolutamente abandonado, en donde las autoridades no tienen la más pálida idea
de para qué están, de cómo funciona, de cómo deben rendir cuentas, de cómo se debe realizar, digamos, ese contacto con la ciudadanía. Para eso están los concejales. Ella no puede venir a un programa de televisión a decir yo ignoro lo que pasa. Cantidad de asesores ningo tiene, ¿verdad? Como se dice en castellano. ¿Por qué no piden informes? ¿Por qué no van al recurso de amparo si es que no les informan? ¿Por qué no se van a golpear puertas? ¿Por qué no se van a defender a las personas que le estamos pagando el salario para hacer ese trabajo? O si no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hoy tenemos autoridades que si no ven un rédito político o económico en un asunto, ellos no se ponen la camiseta de sus municipios, que en el departamento central son 19. Entonces, ese operativo TSAPA es el que nosotros venimos haciendo. Nuestra campaña no es una campaña feliz, entre comillas, ¿verdad? Ustedes van a ver y realmente van a buscar el común denominador en las otras campañas, y nosotros no somos gente que sale riendo en un díptico con una Photoshop y agarrando y diciendo, ay, acá somos todos felices y acá está la esperanza y no con sé la qué, sonrisa no sé cuánto, cínica, ¿verdad? como suelo decir yo. Totalmente, esa sonrisa morbosa que después entran en el cargo. Nosotros estamos hablando con la gente, estamos interpelando hoy Esto fue imágenes de Villa Elisa. De Villa Elisa. Sí, ahí está un concejal, un tipo autoritario, cuando se le pregunta, cuando se le lee la ley orgánica municipal, Fernando que habla que Medina. las sesiones de la Junta Municipal ¿Puedes son poner un poquito? públicas. Vamos a escuchar un poquito. Levántame el audio, Alex. No voy a salir a pasillo público, no va a salir. ¿Qué es lo que ustedes se creen que yo soy? Esto es una institución. Bueno, anda a denunciarme. No tiene vergüenza esta concejal. No tiene vergüenza porque Contratarle gente directa no hace nada. yo no te meto con la ley de invocación de la ley. ¿Qué autoridad tenés cuando le estás dando a esa arenera la posibilidad de confrontar los derechos de los vecinos? ¿Qué ¿Tenés pruebas? autoridad tengo? Todas las pruebas ¿Dónde que está están tu prueba? presentadas en la Junta. ¿Dónde está tu Este prueba? señor le defiende a una empresa privada que De vino a ninguna manera. violar la ley y la tranquilidad de Por favor, paz. puede pasar allá afuera. No voy a pasar, anda a traer policía y desalojame, anda a hacer una denuncia, porque yo a ustedes les voy a denunciar por corrupción. Entonces, son Así que anda a hacer obligaciones, lo que son tenés Bueno, que hacer. él es candidato por PLRA, no, perdón, él es concejal por el PLRA. Esta sesión es pública, no me vayan a creer. Justamente esto fue lo que se vivió en la ciudad de... No, en San Lorenzo casi me lincharon. Sí. J. Augusto Saldívar nos fuimos también. O sea que acá nosotros estamos recorriendo, y repito, Esto fue en hacemos Villa una Elisa. campaña. Esto fue en Villa Elisa. Cuando yo le pregunto el sueldo a este señor, él dice que él no tiene por qué decir cuánto gana. Imagínense. porque así es su obligación, Por supuesto, Justamente- eso tendría que estar en el portal web. claro. Porque esa es una obligación establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. La mayoría de los municipios de Central violan la Ley de Acceso a la Información Pública y no le cuentan. Yo te cuento, ¿verdad? Él estará ganando alrededor de 20 millones de guaraníes Así para mismo. cerrarnos la puerta de una sesión de la Junta que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 70 dice que debe ser pública. Y Totalmente. muchas de las municipalidades y gobernaciones no tienen una página web donde un ciudadano común pueda entrar y pueda decir, Y no esto se tienen invirtió en esto. departamento de transparencia, Sí. inclusive. Justamente nuestro programa es exclusivamente, le comento también a ustedes, justamente el departamento central que trabaja con los 19 municipios. Nos encontramos con muchísimas falencias al ir a investigar para llevar la información. ¿Y por qué nació la propuesta de este programa también? Para que la gente tenga una oportunidad de hablar, la gente del departamento central. Justamente trabajamos con las comisiones vecinales, la gente inclusive alza sus denuncias. Gracias a que es pública también es solucionada más rápido, es como que la gente toma otro interés y de las municipalidades también buscan realizar mejor sus gestiones con respecto a eso, pero sí o sí se ven muchísimas falencias inclusive de la gobernación con respecto al gobernador anterior, tuvo denuncias públicas también de conocimiento público que no ayudaba, por ejemplo, a otros municipios, incluso tanto colorados como liberales, ellos pagaban sus porcentajes, ese dinero no regresaba durante todos estos meses, durante todos estos años, mejor dicho. Entonces hay una problemática muy grande en el departamento central. Son 19 municipios en los cuales, inclusive en Luque, por ejemplo, hay un asentamiento que no cuenta con agua potable todavía. Luz, hay gente sí. que no tiene luz. Nosotros tuvimos en J. Augusto Saldívar y había una comunidad, porque dice que la ANDE, si es que no hay determinada cantidad de usuarios,
esa gente no tiene derecho, porque para estirar la luz solamente tienen que acreditar, digamos, de que hay determinada cantidad de pobladores. Se violan derechos humanos fundamentales todos los días en el Departamento Central, que estamos, digamos, y somos la caja de resonancia. Imagínate si es que esto no era público, ¿verdad? Imagínate si esto era, no sé, en el interior. Yo no me imagino cómo vive la gente, ¿verdad? Si en Central estamos viviendo así. De esa manera. Yo te no digo quiero que es fatal, imaginarme. porque te comento un hecho. Sí, vos sos concepcionera, Sí, ¿verdad? te comento Entonces, un hecho que hoy tenemos un candidato que actualmente desfalcó 2.000 millones de una municipalidad y es candidato a gobernador de Concepción. De O sea nuevo. que, de nuevo, ¿y cómo? Yo quiero saber cómo la gente le vota a una persona que desfalcó, no desfalcó 1.000, desfalcó 2.000 millones. sí, esto es por eso que nuestra línea de propuestas se concentra en la educación. Tal vez sea el camino más largo, pero es el único camino que nos puede sacar del atraso, del subdesarrollo, porque los políticos en general nos quieren pobres e ignorantes, porque la pobreza y la ignorancia facilita la manipulación. Entonces nosotros debemos apostar en un departamento central donde hay muchísimos jóvenes a la formación y a la orientación vocacional de las carreras técnicas y universitarias que necesita el Paraguay para el desarrollo. Tenemos demasiadas universidades de garage sin ningún tipo de control. Tenemos demasiados abogados y contadores y carecemos, por ejemplo, de técnicos. ¿Por qué? Porque le engañan a la gente. Al no tener, digamos, un mapa de cuáles son las carreras que necesitamos, hoy tenemos que el Departamento Central se convirtió en una suerte de departamento que acoge exiliados del interior, gente que estudia este tipo de carreras y que a la hora de reinsertarse vienen al Departamento Central a formar grandes cordones de pobreza, asentamientos que profundizan la problemática. ¿Por qué? Porque no está planificado Central. Entonces tenemos vecinos que se pelean con vecinos. Entonces estamos en una guerra realmente muy injusta y eso es culpa de las autoridades, que no le ven al ser humano como un sujeto de derechos, sino simplemente como una cosa que cada 2 años y medio puede votar para perpetuar un sistema que es un número, es simple estadística, ¿verdad? Bueno, Katia González, la problemática es grande y sabemos que está y cada vez está creciendo más en nuestro país, a nivel país inclusive. ¿Por qué la gente debe votarte? ¿Cuál sería el punto de diferencia que estarías haciendo? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando en la sociedad civil hace 14 años. ¿Cuál es el motivo por el cual decidí candidatarme a diputada por el Departamento Central? Es que tenemos que dar ese salto cualitativo. ¿En qué sentido? Hace 14 años que nosotros venimos diciéndole a la clase política, hay que hacer tal cosa, le presentamos proyectos y a la hora de materializarlos nos encontramos con una muralla infranqueable que es una clase política que no le interesa el bien común. Entonces necesitamos dar ese salto para ingresar al Parlamento y ser la voz de los miles de compatriotas, y no solamente del Departamento Central, de todo el país, que necesita escuchar un parlamentario o una parlamentaria que defienda los intereses de la gente. Y yo ya lo vengo haciendo desde la sociedad civil, sin ganar un peso partido por la mitad. Venimos haciendo este apostolado de servicio público, porque de eso se trata la política, y hoy queremos ingresar a la Cámara de Diputados para desmontar una serie de irregularidades que se concentra en un punto transversal: el combate a la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque a menor corrupción e impunidad, mayor democracia. Y a mayor democracia, mayor salud, educación, infraestructura, oportunidades, trabajo, que son los grandes reclamos de la ciudadanía. Si nosotros conseguimos, y la gente me dice a mí que esta idea no vende, porque la gente lo que quiere es que vos le prometas trabajo, que vos le prometas seguridad, que vos le prometas algo concreto. Pero si yo voy a hacer más de lo mismo, o lo mejor de lo mismo, me quedo donde estoy. Nosotros venimos a instalar un nuevo orden político y social en un país que necesita desesperadamente compromiso. Y fundamentalmente el compromiso de la mujer.
La mujer siempre es segundona, la mujer siempre está relegada a un segundo plano, la mujer tiene que tener un protagonismo, y no por ser mujer, porque necesitamos lograr ese equilibrio. La democracia es como un pájaro que tiene dos alas, y mientras solamente una ala, que es la ala masculina, es la que funciona, no vamos a cambiar las cosas. A mí me gusta mucho una frase que inspira mi entrada a la política, que dice lo siguiente: porque vi que la mujer no era tenida en cuenta, ni en lo moral ni en lo material, y porque advertí que la mujer era una reserva moral y espiritual importante, me puse al lado de todas las mujeres de mi país para bregar con ellas denodadamente, no solo por la reivindicación de nuestros derechos, sino de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestro país. Vengo a hacer una propuesta a esa cuñán Bareté, a esa cuñán Piapí, que está en el departamento central y que es el 52% del padrón, porque es la mano que mece la cuna la que va a terminar revolucionando este país. Es esa mano que educa desde la primera infancia la que va a terminar con la violencia de género. Esa mamá que le enseña, porque hoy hablamos mucho, ni una menos, ni una, y tenemos que hacer una autocrítica. Esos políticos mondajá partida que tenemos tienen una mamá. Esa mamá debería ser la que esté ahí tutelando la vida de ese hombre y no oficiando de testaferro, como en muchos casos, ¿verdad? El caso de Víctor Bogado, por ejemplo, un caso terrible, ¿verdad? En donde inclusive familiares cercanos están usando sus nombres para poder blanquear una fortuna vanavía. Así mismo. Así mismo. Bueno, doctora Katia, una pregunta más. Sí. ¿Algún proyecto concreto que tengas para el Departamento Central? Muchos proyectos, repito, ¿verdad? Uno de los que a mí me gusta mucho hablar es aquel el que vamos a trabajar con la Secretaría Técnica de Planificación, que ya tiene todos los datos, y también con el Ministerio de Educación, de manera tal a que se obligue a estas instituciones a decir a los chicos las carreras técnicas y universitarias que necesita el Paraguay por zona. Necesitamos dejar de estafar a los chicos, y ahí empieza todo. El control del dinero del FONACIDE va a ser otra de mis angustias. La eliminación de todos aquellos gastos del presupuesto que impliquen privilegios que rompen el principio de igualdad. Por ejemplo, ¿por qué le tenemos que pagar 6 millones de guaraníes a los diputados de cupo de combustible? ¿Por qué le tenemos que pagar desayuno y bocaditos en un país que necesita austeridad? Y la austeridad empieza por casa. Los salarios que ganan hoy los parlamentarios son espurios. Y si bien es cierto, me dirá la gente que necesitamos mayoría para instalar esta idea fuerza, lo que vamos a hacer es presentar el proyecto e ir desnudando una realidad para que este cambio es generacional. Así que no esperen de mí que sea una suerte de mesías que lo desmonte todo. Claro. Voy a ser una persona que inicia dentro de un parlamento un proceso necesario. Por eso tienen que votarme, por eso tienen que ayudarme, porque estas campañas es de corazón en corazón, de boca en boca, de abrazo en abrazo, porque nosotros no tenemos ni el dinero ni la estructura de los partidos tradicionales. Y si lo tuviéramos, tampoco utilizaríamos, porque nos parece inmoral los gastos de campaña, porque esos gastos de campaña se recuperan robando presupuesto público. Así es. Bueno, estas fueron las palabras de Katia González, candidata a diputada por Central. Muchísimas gracias, Katia, a la visita, y bueno, te esperamos oportunamente en otra oportunidad. Cuando quieran, mira, a mí me encanta conversar, porque yo creo, repito, ¿verdad? Hoy estoy acá frente a dos mujeres hermosas, son los hombres los que están oficiando, digamos, de interlocutores para que ustedes puedan estar enfrente a una pantalla, y la voz de ustedes es muy importante. Muchísimas gracias. Jóvenes, y porque son los jóvenes los que tienen que asumir el protagonismo y sacar a todos estos dinosaurios asquerosos que tenemos y que nos están robando todo nuestro presente y nuestro futuro. Así es, bueno, esas fueron las palabras de la candidata por Central, Katia González. Ahora vamos a un corte comercial, que enseguida seguimos con mucho más de Magazine Central.